Ando apenas que no me acordaba que cuando formatean todos los computadores borran casi todos los programas a excepción de PowerPoint y Word, y efectivamente pues me borraron Teams y no la tengo, la estoy descargando apenas. Tururururururu. A ver. ¿No se puede conectar de dos dispositivos al mismo tiempo? Sí, señor. Del celular te puedes conectar y del computador a la vez. Del computador. Bueno, muchachos, ¿qué leyeron de IEPI? A ver, ¿qué sabemos de IEPI? Pues que en general hay dos IEPs, está el IEP clínico y el IEP, digamos, como comunitario. Que el clínico pues es el que va más enfocado hacia el personal de la salud, que trata patologías en específico, o sea, habla sobre patologías en específico y el manejo, por ejemplo, de la atención preconcepcional, atención del parto y luego crecimiento y desarrollo. Sofía fue la que hablaste. ¿Quién está de acuerdo con Sofía de crecimiento y desarrollo? Yo fui la que hablé, doctor. Sofía, ¿sí? Sí, señor, Sofía. Ok. ¿Quién está de acuerdo con Sofía de crecimiento y desarrollo de IEPI? Listo, muchachos. Vamos a ver. Niños, están tímidos hoy. ¿No me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha bien. Entonces no responden. Ok. Pues, ¿IEPI son, evalúa crecimiento y son como desarrollo? estrategias. Son como estrategias que se utilizan para los niños de 0 hasta los 5 años, si no estoy mal, que lo que buscan esas estrategias es disminuir la morbimortalidad de los niños, ¿no? Como involucrando los servicios de salud para que tengan una atención, pues, eh, más buena, por decirlo así, y que se vele por, por la salud y hacer un adecuado seguimiento de estos niños, que se les preste un buen servicio en las instituciones y todo eso. Entonces, involucrar a su familia, a la salud, a todos, al mismo niño y nosotros para hacer una adecuada evaluación.
Sí. Pero no es una estrategia de crecimiento y desarrollo netamente, ¿no? Sino que allí abarcamos mucho más cosas, ¿sí? No es pesar y medir el niño, sino se abarcan grandes cosas desde la etapa preconcepcional a la etapa gestacional hasta el niño ya grandecito, hasta los 5 años, donde tratamos de identificar, como su nombre lo dice, las enfermedades más prevalentes de la infancia. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad a nivel mundial en pediatría? Después de los errores innatos del metabolismo o de las patologías a nivel neonatal. ¿Cuál es la primera causa? Doctor, creo que es hipoxia al nacer. Sí, esa es en la parte de neonatal, pero digamos, sacando de la etapa neonatal, ¿cuál es la primera causa de mortalidad infantil? Desnutrición. ¿La nutrición? No. Una condición, les voy a dar una pista, una condición La en la diarrea. cual, La diarrea. ¿la qué? La diarrea, ¿no es? La diarrea es como la segunda, pero hay una que puntea un poquito más allá de la diarrea. Pues están ahí casi iguales, pero siempre está un poquito más arriba. Que empieza con tos, dificultad respiratoria, tiraje subcostal. No. La neumonía, la bronquiolitis. Neumonía, sí, la Neumonía. neumonía. Neumonía es una de las primeras causas de mortalidad en niños menores de 5 años. Le sigue la enfermedad diarreica aguda, algunas condiciones que predisponen a que estas dos entidades se perpetúe o que empeore su escenario clínico, pues obviamente está la desnutrición, como lo dijo Erika. ¿Quién lo dijo? Sí, señor. Lo dijo Erika. Pero pues, digamos, en ese orden de días están las patologías de la etapa neonatal, todo lo que es errores innatos, prematurez, membrana hialina, bueno, todo lo que es neonatos, neumonía, enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Esas serían como las causas principales de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces, IEPI es una estrategia a nivel de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, todos los entes gubernamentales a nivel mundial, en la cual trataron de identificar cuáles fueron las enfermedades o las condiciones que mayor elevaron la mortalidad en los niños menores de 5 años y tratar de establecer algunas estrategias con métodos preventivos, ¿sí? Y algunas estrategias con métodos de tratamiento, ¿sí? Entonces esta es la sigla, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Ay, ¿no están viendo la pantalla? Sí, sí, señor. Sí, Ok, señora, ahí le estamos viendo. ok. Esta es la sigla, atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, que es AIEPI. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Es una estrategia que combate las principales causas de muerte en la niñez. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en la niñez? Neumonía, diarrea. Ok, neumonía, con que se lleven esas dos, les voy a dejar las otras de tarea, con que se lleven esas dos, neumonía, enfermedad diarreica aguda y alguna condición predisponente que es la desnutrición, ya me siento más que satisfecho de esta charla, ¿sí? Que sepan que aún la neumonía mata, la enfermedad diarreica aguda mata a nuestros niños, ¿sí? Entonces se dice que las principales causas de muerte en la niñez a través de la prevención y del tratamiento mejorado a las habilidades del personal de salud. Entonces allí dentro del personal de salud, pues, ¿quiénes creen que están ahí dentro de ese personal de salud? Las enfermeras Ajá, jefes, el médico. sí. Entonces allí tenemos todo, desde el médico hasta el promotor de salud, porque mira que, por ejemplo, el Meta es un territorio grande, ¿sí? Un poco pues grande, si lo comparamos, por ejemplo, con algún país bajo de europeo, tenemos un tamaño un poco más grande de lo que es un país de la parte de los Países Bajos de Europa, ¿sí? Y tenemos una población que está por allá metida en una zona rural dispersa y que a veces es muy difícil llegar. Y entonces es muy difícil desde el punto de vista de recurso humano, de económico, de infraestructura, de poner un médico
en cada comunidad o en cada vereda. Entonces, allí es donde se ubican los promotores de salud o los enfermeros, ¿sí? Profesional entrenado para tratar de identificar todo este tipo de patologías. Entonces, va orientado uno hacia ellos, ¿sí? Todo lo que son los promotores de salud. Hay una IEPI que es IEPI comunitario, que es para la familia y para la comunidad, ¿sí? Que se dictan ciertas medidas diferentes, y una IEPI clínico que va orientado hacia el personal de salud, que digámoslo así de manera coloquial no es pediatra, ¿sí? Pero que tiene contacto muy frecuentemente con la población infantil. Entonces allí están los médicos rurales, los médicos generales, los médicos que hacen crecimiento y desarrollo, los que hacen turno en urgencias. Por eso hoy en día hasta nosotros, los pediatras, nos piden certificado de IEPI o diplomado en IEPI para poder trabajar, ¿sí? Seguramente a ustedes se los pedirán si van a hacer el servicio social obligatorio, que pues a propósito los invito para que lo hagan. Eso les va a ayudar a que adquieran ciertas habilidades en el campo de la medicina y pierdan ciertos miedos, ¿sí? Entonces esa estrategia va orientada hacia ellos, ¿sí? Personal de salud, los sistemas de salud, ¿sí? Por eso las EPS, IPS tienen que hacer charlas de fomento de todo lo que es el IEPI. Y las prácticas de la familia y la comunidad, ¿sí? Lo que hablábamos de la parte de la familia y el IEPI comunitario. Objetivos. ¿Cuáles creen que son los objetivos de esto? ¿Sí? Pues disminuir la mortalidad infantil, obviamente, disminuir la incidencia y gravedad de las enfermedades. Entonces vamos a disminuir la incidencia de neumonía, la incidencia de partos pretérmino. Bueno, si empezamos en orden de ideas, entonces la incidencia de partos o complicaciones obstétricas, ¿sí? De partos complicados. Si disminuimos, perdón, la presencia de partos complicados, partos pretérminos, pues vamos a disminuir todas esas patologías que se presentan en los niños por nacer antes de tiempo. Entonces vamos a disminuir la presencia de membrana hialina, encefalopatía hipóxico-isquémica, enterocolitis, sepsis neonatal, meningitis, todas esas condiciones, ¿sí? Niños entre los 0 y los 2 meses, entonces disminuimos la incidencia de enfermedad bacteriana grave sistémica o bacteriemia oculta. Disminuimos la incidencia en niños más grandes de 2 a 5 años, la incidencia de neumonía, de enfermedad diarreica aguda. Tratamos de identificar a los pacientes con desnutrición y iniciarle tratamiento y seguimiento. Disminuimos la incidencia de número de casos complicados de epilepsia, disminuimos identificamos los pacientes que están debutando con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, disminuimos los casos de niños que están siendo maltratados o vulnerados, identificar esos casos y tratar de canalizarlos a los entes gubernamentales. Entonces son muchos campos de acción, ¿sí? Mejoramos las habilidades de todos nosotros, entonces nos entrenamos en IEPIs, ustedes se vuelven sensibles ante la identificación de ciertos signos, como lo vamos a ver. Mejoramos pues todos los sistemas de salud, hablamos el mismo idioma y pues mejoramos las prácticas familiares y comunitarias, ¿sí? Esto, como lo vemos ahí, pues nada es perfecto. Entonces, pues bueno, es una diapositiva unas diapositivas que me facilitó el doctor Villarraga. Y pues él, digamos que es uno de las personas fuertes para hablar de IEPI aquí en la región. Inclusive él dicta algunos cursos de IEPI, y pues si bien hay algunas cosas que se pueden extrapolar a la IEPI, que se hacen muy bien, hay algunas cosas que digamos se quedan un poquito cortas, ¿sí? O que se manejan a manera muy general, porque esa es la estrategia, tratar de abarcar lo que más puedas y que nada se quede por fuera, pero dentro de dentro de esa cobertura de abarcar todo ese tipo de patologías, muchas veces clasificamos niños que no deberían de estar allí, ¿sí? Componentes. Como ya les había dicho, tenemos un IEPI clínico que va orientado hacia el personal de salud,
y una IEPI comunitario, que es hacia los promotores de salud y familias. Esto es para establecer pues una mejor comunicación entre los padres, el personal de salud y todo el sistema de salud. La estrategia IEPI permite pues atender al niño de una forma integral, en la cual nosotros pues vamos a tener como unos pilares o una secuencia dentro de la evaluación. Vamos primero pues a evaluarlo, ¿sí? Por medio de los signos o síntomas que esté presentando. De acuerdo a ello vamos a clasificarlo, ¿sí? Y de acuerdo a esa clasificación vamos a tratar o a aconsejar, ¿sí? Ese es el modelo de la atención integrada de IEPI. Evalúo, ¿sí? Evalúo con ciertos conocimientos que yo tenga, por ejemplo, evalúo si hay presencia o ausencia de signos de peligro, evalúo si hay presencia o ausencia de signos de deshidratación, evalúo si es una enfermedad febril de alto, bajo o mediano riesgo, evalúo si es una enfermedad, por ejemplo, una infección de piel y tejidos blandos local o una sistémica o sospecha de sepsis, evalúo si es una neumonía grave o una neumonía sin complicación, o evalúo si es una bronquiolitis grave o una bronquiolitis sin complicación, evalúo si es un CRUP leve, moderado o severo, evalúo si es una epilepsia focal o generalizada, evalúo si tiene un retardo del neurodesarrollo o no tiene un retardo severo del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces evalúo si es una desnutrición aguda moderada o es una desnutrición aguda severa. Entonces todo son a través de escalas. Nosotros tenemos escalas para evaluar, ¿sí? Dentro de la estrategia IEPI, evaluar y clasificar al niño menor de 2 meses, ¿sí? De 2 meses, tenemos a evaluar al niño y clasificar que está de entre 2 meses a 5 años, ¿sí? Tendremos también la escala de evaluar y clasificar al niño menor de 2 meses, como ya les mencioné. Después de esa evaluación, de esas escalas de evaluación, pues vienen las escalas de tratamiento, ¿sí? Entonces, tratar al niño menor de 2 meses, ¿sí? Tratar al niño de 2 meses a 5 años, de acuerdo a los síntomas que presente, ¿sí? Y en el tratamiento, entonces, lo vamos a orientar a si es, por ejemplo, un ejemplo, hablemos de algo que ya habíamos hablado, de diarrea, ¿sí? ¿Cómo evaluamos, cómo clasificamos la diarrea según IEPI? Vamos a preguntarle a Erika, ¿cómo clasificamos la diarrea según IEPI, Erika? Mm, Bueno, voy a no, empezar a hacer no sé, quiz. no sé, doctor. No. Entonces, voy a hacer el primer quiz del semestre, un quiz no sincrónico, una pregunta cada uno. Entonces, Sofía, la primera pregunta para ti. ¿Cómo se evalúa los síntomas respiratorios en los niños de 2 meses a 5 años? Santiago, para ti, ¿cómo se evalúa el estado nutricional de los niños de 2 meses a 5 años? Luis Alejandro, para ti, ¿cómo se evalúa la enfermedad diarreica aguda? Ana María, para ti, ¿cómo se evalúa el síndrome febril? Y Erika, ¿cómo se evalúa el dengue? Juan Diego, ¿cómo se evalúa? Vamos a ver, bueno, el estado de nutrición ya les dije, ¿cierto? Bueno, ¿cómo evalúas el... bueno, vamos a ponerle... Pero me dijiste alguna en específica. Es que no escuché completa la pregunta, se entrecortó. Señor, Si me puedes repetir la del estado nutricional que se me entrecortó y no escuché bien. ¿Cómo sí, se ¿cómo evalúa qué? evalúas el estado nutricional de acuerdo a la estrategia IEPI? Ah, listo, doctor. Y Juan Diego, ¿sí? Una fácil, bueno, ¿cómo clasificas al recién nacido? ¿Sí? Bueno, entonces empezamos, a ver, Sofía. Vamos a poner acá, entonces, primer quiz.
del semestre, ¿sí? Primer quiz, no sincrónico. Entonces les hice una pregunta individual a cada uno y pues vamos a esperar la contestación, la respuesta. Sofía. Es el que tiene tos o dificultad respiratoria, ¿sí? Sí. Pues lo No, primero fueron es los signos de peligro, no, fueron los signos de peligro. Bueno, entonces vamos a hacerlo a manera general. Entonces, ¿quién sabe los signos de peligro de IEPI? ¿Mm? Muchachos, ¿están ahí? Doctor, no son digamos, si tiene tirajes, si hay estridores, a las ocultaciones y bilancias. No, eso, bueno, para cada ítem, por ejemplo, para el ítem de patologías del tracto respiratorio, ¿cierto? Entonces hay unos criterios, si cumple dos o más de esos criterios, se cataloga dentro de ese ítem, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Para hablar de enfermedad diarreica aguda, si el niño tiene ojos hundidos, con enoftalmos y pliegue cutáneo positivo mayor de 2 segundos, con el hecho de tener cualquiera, dos de esos, ¿sí? Ese niño pues se cataloga como una enfermedad diarreica grave, ¿sí? Y pues se debe tratar como tal, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor, según lo que tú nos Para el, dijiste, sí, la clase. para el ítem de la neumonía, por ejemplo, si el niño tiene cualquier signo de peligro, tiene tirada subcostal, apnea, saturación de oxígeno por debajo de la fibrosa ambiente, cualquiera de esos, uno de esos signos, el niño tiene una neumonía grave, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero los signos de peligro son en general para clasificar si el niño tiene alguna condición grave, ¿sí? ¿Cuáles serían esos signos de peligro? Pues uno sería la falta de respuesta a su entorno, ¿no? Bueno, ahí están establecidos, ¿sí? Digamos que ahí en ese caso sí no hay posibilidad a, como decía un profesor mío, a filosofar, porque ahí sí es muy puntual, ¿sí? Bueno, les voy adelantando. Entonces, yo cuando evalúo, clasifico y trato o Esto, aconsejo. doctor, qué pena, no son los que dice esto, que no me acuerdo bien, convulsiones, Ah, sí, inconsciencia. eso. Entonces los signos de peligro nos indican de que obviamente, pues como su palabra lo dice, hay peligro, si algo está pasando, algo no está bien en ese niño. Y es un niño que no se debe ir para la casa, debe colocársele cuidado, algo está pasando, ¿cierto? Entonces si el niño tiene signos de peligro es porque tiene alguna condición grave, ¿sí? Y que no se debe mandar para la casa. Entonces, de acuerdo a la presencia de signos generales, ¿sí? De acuerdo a cada enfermedad, por ejemplo, signos específicos para deshidratación, signos específicos para dificultad respiratoria, signos de desnutrición, signos de maltrato, nosotros lo clasificamos, ¿sí? Y ya lo evaluamos, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros encontremos, si cumple o no cumple los criterios, nosotros lo clasificamos y lo clasificamos de acuerdo pues a esta escala de semaforización, ¿sí? En la cual dice de que si está en verde es un niño que pues aparentemente sí tiene alguna condición, pero que se puede tratar en la casa o se puede hacer, se refuerza con consejería a los familiares o se dan signos de alarma y el tratamiento se hace en la casa, ¿sí? Amarillo dice que el niño sí tiene una condición que amerita seguimiento, pero que se puede hacer en casa, ¿sí? Y en rojo dice que el niño tiene alguna condición grave que está amenazando la vida de ese niño y que se debe tratar de forma urgente y se debe remitir
a un centro de mayor complejidad. ¿Listo? Entonces, ese es el sistema de semaforización donde yo clasifico las condiciones por las cuales venga el niño, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá, bueno, esta lo vamos a pasar. Esto es de todo lo que es el control durante la gestación, ¿sí? Y el recién nacido, donde averiguamos los antecedentes obstétricos. Mira que se hace se indaga muy bien la presencia de posibles comorbilidades que tenga esa mamita durante la gestación y que se logren identificar para tratar de preverlas en el momento de que la mamá desencadene trabajo de parto, ¿sí? Si por alguna condición desencadena trabajo de parto antes, nosotros tenemos que ya haber clasificado a esa materna y momentos antes en lo cual se supone que debería nacer esa materna, debe estar en un centro de salud o un nivel de atención de mayor complejidad. Por X o Y motivo que se haya desencadenado parto antes de tiempo y esté en un sitio donde no se garantice la adecuada atención para ella y para el recién nacido por medio de todos estos antecedentes, entonces se debe remitir de forma inmediata a un segundo nivel. Entonces aquí se evalúa la fórmula obstétrica, se evalúa la presencia de hijos macrosómicos, muertes perinatales previas, si ha tenido o no complicaciones, cirugías, hemoclasificación, todo lo de torso, o sea, todos unos antecedentes perinatales bien completos, ¿sí? Acá lo mismo, y de acuerdo a todas estas preguntas que se hacen, ¿sí? De acuerdo a todo esto que se indaga, de que si ha tenido buenos controles, que si no tiene controles, que si tiene diabetes, que no tiene diabetes, que si ha tenido amenaza de parto pretérmino, que si bebe alcohol, bebe cigarrillo, nosotros vamos a catalogar embarazo o parto con riesgo inminente, embarazo o parto de alto riesgo y embarazo o parto de bajo riesgo, ¿sí? De acuerdo a esto, pues los de bajo riesgo se pueden atender en un centro de baja complejidad y los otros sí toca remitirlos a un nivel de más alta complejidad, ¿sí? Lo mismo pues para la atención en los recién nacidos, nosotros vamos a clasificar de acuerdo a la escala de Lubchenco, ¿sí? Vamos a clasificar a los niños si son pretérminos, con peso adecuado para la edad gestacional, pequeños para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional, ¿sí? Los mismos con los recién nacidos a término, los clasificamos si son pequeños, adecuados o grandes para la edad gestacional. ¿Listo? También pues se evalúa dentro del componente de IEPI hay un componente que le llamamos minuto de oro, ¿sí? Minuto de oro porque son todas esas acciones encaminadas que se deben corregir en ese minuto, ¿sí? Para tratar de que el niño realice una adaptación neonatal normal, pase de la etapa del vientre, de la gestación, se adapte a ese nuevo entorno que es desconocido para él, haga sus primeras respiraciones y tenga una buena adaptación, ¿sí? Entonces durante ese minuto de oro hacemos todas esas acciones encaminadas para que esa adaptación sea de una forma fisiológica, ¿sí? Si algo está pasando mal, pues entonces ahí tenemos que hacer ciertas estrategias. Más adelante en el taller tenemos una charla específica de eso, donde hablamos de reanimación neonatal y minuto de oro y reanimación pediátrica. Allí profundizaremos todo lo que es el minuto de oro. Hacemos la valoración del recién nacido, si es un recién nacido de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo, de acuerdo a lo que encontremos, si la mamá tiene o no historia de coriamnionitis, si tiene o no historia de ruptura prolongada de membranas, si tiene algún cribado positivo dentro de la escala de los paraclínicos de Torch, ¿sí? De acuerdo a eso lo clasificamos en bajo, mediano o alto riesgo. Vamos a pasar acá. Bueno, entonces, aquí yo les preguntaba, ¿sí? Por ejemplo, acá evalúo y clasifico al lactante menor de 2 meses. Yo lo puedo clasificar o que tiene una enfermedad muy grave, o que tiene una infección local, o que no tiene enfermedad grave ni infección local, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a estos signos, yo voy a clasificarlo en estos 3 escenarios, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que sería el niño con enfermedad grave? Niños,
Doctor, yo no entiendo la Doctor, pregunta. no entendí la pregunta. ¿Cuáles serían los niños con enfermedad grave? ¿Cuál sería un niño que tenga una enfermedad muy grave? ¿Qué debe cumplir? Compromiso del estado de conciencia. Y que Sí, no, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? pues esos son los signos de alarma, ¿no? ¿Cómo se llama ese compromiso de estado de conciencia? ¿Cómo es un niño con un nivel de conciencia alterado? ¿Letargia o a qué te Ok, refieres? letárgico, claro, sí, está letárgico, ¿sí? Letárgico o Estuporoso. ¿Inconsciente? inconsciente, ¿sí? Inconsciente. Letárgico o inconsciente, ¿sí? Ese sería un niño que yo lo estoy evaluando y lo estoy clasificando que tiene menos de 2 meses, ¿sí? En este caso, un lactante menor de 2 meses, y estoy tratando de identificar si tiene o no tiene signos de peligro, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de peligro? Esto, Vamos a ver acá, a ver, signos de peligro. Esto es fundamental porque necesito que ustedes se aprendan esto, signos de peligro de AIEPI. ¿Cuáles son los signos de peligro de AIEPI? Entonces ya, sin ustedes haber leído AIEPI, ya, digamos, conocen lo general, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que un niño, ya una compañerita nos dijo de que, bueno, nivel de conciencia alterado? Entonces, ¿cómo es un nivel de conciencia alterado en un niño? Pues que está letárgico o está inconsciente, ¿sí? Letárgico o inconsciente. Listo, un signo de peligro. ¿Cuál sería otro signo de peligro? las convulsiones. Ok, presencia de convulsiones, eso no sería normal en un niño, ¿sí? Digamos un niño que convulsiona y menos un niño de 2 meses, pues, pucha, algo está pasando, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede tener como signo de peligro? Faltan 2 signos de peligro. Dificultad para respirar. Bueno, dificultad para respirar no es un signo de peligro, sino puede ser un signo de indagar, ¿sí? Dentro del, cuando estemos abarcando la patología respiratoria, puede ser un signo para decir de que ese niño tiene una neumonía grave, por ejemplo, ¿sí? Puede ser allí, pero no es un signo de peligro, ¿sí? Los signos de peligro son No 4. tolera, no Sí, tolera vía oral, la fiebre. no, bueno, no tolera vía oral, listo, por ahí va la cosa. No, fiebre no, es que No vomita puede y todo. vomita todo lo que come. Sí, entonces un niño que no puede beber o tomar el pecho, ¿sí? Imagínese un niño de dos Para el meses que no pueda succionar el pecho, ese niño no puede llegar a un restaurante y decir, venga, denme una bandeja paisa, ¿no? Porque el niño depende de la leche materna y si no lo puede hacer, pues es un signo de peligro, porque los signos de peligro son esos signos en los cuales nosotros debemos identificar porque son cosas, condiciones que van a amenazar la vida de ese paciente. Si el niño no come, ¿qué le va a pasar a un niño que no coma? ¿Sí? 2 meses, ya hemos hablado de las reservas de glucógeno previamente. ¿Qué le pasa a ese niño? la Entonces se va a hipoglicemia. presentar hipoglicemia. Le da hipoglicemia, ¿cierto? Sí, Y si está señor. vomitando todo, ¿qué le va a pasar? Pues Se puede también Se va a deshidratar, puede deshidratar. Se tener deshidrata, ¿cierto? Se deshidrata. electrolítico. Se deshidrata ese niño. Yo siento que están respondiendo de manera tardía. ¿Será mi internet o están pensando las preguntas? No, lo que pasa es que no se demora como puede ser. ¿Se están demorando? ¿O es mi internet, muchachos? No, nosotros nos demoramos un poquito en responder, doctor. Ah, ok, listo, vale. No, pensé que estaba como a destiempo, entonces yo hablando y que se demoraban en llegar. Bueno, entonces son los 4 signos de peligro, ¿listo? Los signos de peligro que necesito que se graben, ¿sí? Una de las funciones de esta charla es que ustedes sepan cuáles son los signos de peligro. Entonces, Juan Diego, dime los 4 signos de peligro. ¿Cuáles son? Para catalogar una enfermedad muy grave. ¿Cuáles son? Juan Diego. En el chat respondió. ¿No está Juan Diego? Doctor Juan Diego está respondiendo por el chat.
Ah, ok. Bueno, muy bien, Juan Diego. Letargia o pérdida del estado de conciencia, vomita todo lo que come. Ajá. ¿Y cuál falta ahí? Si puede tomar o beber del seno de la mamá. Y las convulsiones. Entonces, organicémoslos, ¿sí? Porque son 4. Letárgico o inconsciente, 1, ¿sí? Convulsiones, 2. Vomita todo, 3. No puede beber o tomar del pecho, 4. ¿Listo? Eso, mejor dicho, subráyelo ahí grandote porque eso es pregunta de examen fijo, ¿vale? Los signos de peligro de IEPI. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve esos signos de peligro, Ana María? Pues para estadificar a nuestro paciente y saber que tenemos que hacer las cosas rápido con él, ¿no? Que está en riesgo inminente de poder morir. Sí, que tiene una enfermedad grave. Grave. ¿Sí? Que sea por lo que sea que viene ese paciente tiene alguna condición grave. Y porque tiene alguna condición grave, entonces tienen que hospitalizar y referir de manera inmediata, de manera urgente, ¿sí? Según pues las normas para estabilizarlo, ¿sí? De acuerdo a que tan pronto lo estabilicen, ¿sí? Y de acuerdo a lo que tenga, pues entonces ustedes establecen si necesitan un antibiótico, si ponen oxígeno, si ponen medicamentos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las cositas, ¿vale? Pero esas son las cosas grandes que deben de saber de IEPI, identificar los signos de peligro, ¿listo? Bueno, vamos a pasar acá a esto. Lactante menor de 2 meses, vamos a pasar acá, listo. De 2 meses a 5 años. Doctor, ¿estás hablando? Sí, Se te fue el audio. Sí, yo no escucho nada. ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, entonces las condiciones que podemos evaluar en los niños menores de 2 meses, ¿sí? De acuerdo a esta semaforización, ¿sí? Nosotros podemos evaluar el riesgo preconcepcional, ¿sí? O sea, toda esta historia clínica, nosotros evaluamos el riesgo preconcepcional, evaluamos y determinamos el riesgo durante la gestación para que afecte al bienestar fetal, ¿sí? Evaluamos y determinamos el riesgo durante el trabajo de parto y que afecta al bienestar fetal. Hacemos la atención del recién nacido, ¿sí? Si el niño requiere alguna intervención además de los cuidados generales, ¿sí? Se hablan de las prácticas de adaptación neonatal, evaluamos y clasificamos el riesgo al nacer, verificamos si el lactante tiene alguna enfermedad grave, que eso lo hacemos por medio de la identificación de los signos de peligro, o tiene alguna infección local. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos signos de peligro deben de estar presentes para yo decir que ese paciente tiene alguna enfermedad grave? Doctor, uno solo. Uno solo, es muy bien. La presencia de un signo de peligro nos indica que el paciente tiene alguna enfermedad grave. ¿Listo? Evaluamos y pues identificamos si tiene el niño, el lactante menor está con diarrea, ¿sí? Que eso es aquí en la diapositiva más adelante. Bueno, acá en esta no está, pero donde evaluamos si el niño tiene diarrea de acuerdo a los signos de deshidratación que tiene el niño. Si tiene si tiene 2 o más signos de esos, pues lo clasificamos como si tuviese o una enfermedad diarreica aguda con alto riesgo de deshidratación, bajo riesgo de, algún grado de deshidratación o deshidratación grave, ¿sí? Evaluamos y clasificamos al niño de acuerdo pues a si tiene algún síntoma respiratorio, si tiene alguna anormalidad en su velocidad, en su patrón de crecimiento por medio de los gráficos, ¿sí?
Y se asesoran pues de todo lo que son los cuidados generales del recién nacido, que es la posición antirreflujo, los cuidados que hay que tener con el ónfalo, que es la limpieza con solución salina, con suero fisiológico o agua y jabón, ¿sí? Eso en los niños menores de 2 meses, ¿sí? Hacemos el tratamiento de todo lo que son al niño con sibilancias, entonces allí clasificamos al niño con bronquiolitis grave, ¿sí? Clasificamos al niño con la diarrea, que ya les dije, identificamos los signos de deshidratación y lo tratamos. Vamos a pasar acá a este. Bueno, entonces aquí en la parte de diarrea, un niño de 2 meses a 5 años. Doctor, ¿tú estás cambiando las diapositivas? Sí, No sé si yo soy el único, pero yo sigo en la de historia clínica. hijo madre, no, yo la estoy cambiando. Ya ahora sí se cambió. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, Dice ahora ahí sí, yo también epiclínico. estaba en la otra. Niño de 2 meses a 5 años. ¿En cuál estabas? Que ahora está en ahí epiclínico, niño de 2 meses a 5 años. Está en este momento. Ok. Sale un niño en un retrete con un papel periódico. ¿Y antes en cuál estaba? Historia clínica. ¿Historia clínica? Sí, señor, el que decía historia clínica. Ok. Bueno, entonces aquí es de 2 meses a 5 años, de acuerdo a los síntomas que presenten, vamos a indagar. Por ejemplo, si el niño viene con síntomas gastrointestinales y que esté con vómito o diarrea, tenemos que identificar si el niño está en contexto de una pues, enfermedad diarreica aguda, evaluando los signos de deshidratación que ya les dije, ¿sí? Si el niño tiene una enfermedad respiratoria que tenga tos, ¿sí? Tenga tos o algún otro síntoma respiratorio, nosotros tenemos que catalogarlo. Si el niño está en contexto de un CRUP, ¿sí? Que el CRUP sería la presencia de tos metálica, estridor, disfonía, ¿sí? Acompañado pues, de síntomas respiratorios superiores. Si está con un CRUP grave, ¿sí? o un CRUP no grave, con un CRUP leve moderado, si estamos ante el contexto de una bronquiolitis grave o de alto riesgo, si estamos en contexto, por ejemplo, que ya sea un segundo episodio sibilante recurrente, estamos en contexto de sibilancia grave o asma severa, en el caso de una crisis asmática severa, si estamos en un niño en contexto con bronquiolitis sin criterio de severidad, o estamos ante el contexto de un niño con una sibilante o asma leve, ¿sí? Esa sería como la clasificación de la parte respiratoria. En cuanto a la fiebre, hacemos la clasificación de enfermedad febril, ¿sí? De alto riesgo, ¿sí? De riesgo intermedio y de bajo riesgo. Yo se los nombro así nomás porque es que mira, IEPI es un manual extenso, ¿sí? Y en la cual, por ejemplo, de cada ítem uno debe tener ciertos criterios. Por ejemplo, si yo hablo de enfermedad febril de alto riesgo en niños de 2 meses a 5 años, por ejemplo, tengo que decir que alto riesgo, o en general, desde que el niño nace hasta los 5 años, por ejemplo, digo que un niño tiene una enfermedad febril de alto riesgo si cumple uno de los siguientes, ¿sí? Por ejemplo, que cumpla, si es un niño menor de 3 meses, una temperatura mayor de 38, es un niño que tiene una enfermedad febril de alto riesgo. Si es un niño que tiene, por ejemplo, un aspecto tóxico, que ya habíamos hablado dentro de las primeras clases de semiología, que cómo es un niño con aspecto tóxico, que es un niño letárgico, con la piel terrosa o marmórea, hipoactivo, que no responde, fuera de eso, pues con los signos vitales alterados que ya habíamos hablado, taquicardia, taquipnea, ¿sí? Si el niño tiene aspecto tóxico o enfermo, el niño que no responde a ningún estímulo, un estímulo social, que no sonríe, el niño que tiene una piel pálida o moteada, color ceniza o azul, el niño que tenga algún rash o eritema que no se dé a la presión, ¿sí? Entonces, si tenemos uno de esos ítems, catalogamos al niño como una enfermedad febril de alto riesgo. Entonces, en ese escenario,
por ejemplo, si es de alto riesgo, entonces todo lo de alto riesgo se debe hospitalizar y referir. Hospitalizar inicia manejo inicial en atención básica primaria y remite inmediatamente a centro de mayor complejidad, todo lo que es de alto riesgo. Por ejemplo, en este escenario de alto riesgo de fiebre, lo que tienen que hacer es lo hospitalizan, ¿sí? Administran primera dosis de antibiótico de acuerdo al contexto en el cual se estén moviendo, tratan la fiebre, si presenta una convulsión, tratan las convulsiones, prevenir la hipoglicemia, que esto es colocar líquidos destrozados en niños menores de 5 años, que pesen menos de, ya lo hemos hablado, 20 o 30 kilos, ¿sí? Garantizar un estado de hidratación adecuada y administrar oxígeno cuando el niño pues lo requiera, que sería pues una saturación de oxígeno menor de 92%, ¿cierto? Esto en el contexto de una enfermedad febril de alto riesgo. Y lo mismo pasa para, por ejemplo, para pacientes con otro tipo de patología, ¿sí? Por ejemplo, niños con neumonía grave, ¿sí? Si el niño cumple uno de los ítems, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer los ítems que son de neumonía grave, por ejemplo, que cumpla cualquier signo de peligro, ¿sí? Que es que el niño no come, vomita todo, no succiona, está con convulsión, Tiraje ¿sí? subcostal. No, pero primero los signos de peligro. Primero los signos de peligro, que el niño no come, ¿sí? Vomita todo, está letárgico, inconsciente, ¿sí? ¿Cuál es el otro? Tiraje subcostal. No, Que no puede tomar o beber de la que no puede madre. tomar o beber, ¿sí? No puede tomar o beber del pecho, ¿cierto? Entonces, si el niño tiene esos signos de peligro y tiene tos o síntomas respiratorios, el niño tiene una neumonía grave hasta que no se demuestre lo contrario. Si el niño tiene tos o dificultad para respirar y tiene tiraje subcostal, que ya el tiraje subcostal lo vimos en la clase de signos vitales, cómo es la presencia de ese tiraje subcostal y a qué obedece su fisiopatología, aunque yo creo que se lo habías dejado de tarea, ¿no? ¿No le habías dejado de tarea por qué se produce el tiraje subcostal? Muchachos, Sí, 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 señor. es una de las tareas. Bueno, entonces aquí, ¿a quién le quedó esa tarea? A mi doctor. Bueno, entonces ilústranos, ¿por qué se produce el tiraje subcostal? Bueno, el tiraje pues está en sí se define como una retracción torácica durante la inspiración, ¿sí? Entonces el tiraje pues es como un mecanismo de defensa que utiliza los músculos accesorios pues para tratar de hacer un buen trabajo. Eh, entonces, en la inspiración se necesitan unas estructuras anatómicas para que esta inspiración se pueda realizar. Entonces tenemos los músculos accesorios, tenemos el músculo, el diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, y la caja torácica. Entonces esto va a ser como una especie de bomba, la cual pues va a ayudar a que se haga, o sea, que se produzca a que se haga esta inspiración. Entonces, entonces lo que va a hacer esta bomba es que Bueno, para cuando tú inspiras, ¿cuál es el movimiento del diafragma? Baja, ¿cierto? Se contrae y desciende el diafragma cuando inspiras o cuando expiras. cuando inspiro. Cuando tomas aire, Uh-huh. ¿sí? La caja torácica se expande, se eleva hacia adelante, ¿sí? Uh-huh. Desciende el diafragma, ¿cierto? Uh-huh. Los músculos especiales, que van a decir cuáles, permiten de que esa caja torácica se expanda. Son los músculos inspiratorios, hay unos inspiratorios expiratorios y que se eleve y se traccione hacia la parte de adelante. Y hace de que descienda el diafragma, o sea, el diafragma desciende y eso crea ¿qué? ¿Una presión negativa o positiva? Pues la Cuando idea es expiras, que una negativa. Una presión negativa, ¿cierto? Y el aire entra, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa en estados normales, ¿cierto? Entonces,
Tú inspiras y sin ningún tipo de esfuerzo creas una presión negativa. ¿Qué pasa si por ejemplo, para eso llegas y para hacer ese movimiento, en vez de inspirar de una forma así suave, no tienes ningún peso, tienes un ladrillo encima del pecho? ¿Qué pasaría? Pues Tienes que hacer un esfuerzo más, ¿cierto? va a Tienes que ser hacer un mucha más esfuerzo fuerza más. para respirar. Sí, entonces al hacer un esfuerzo mayor que estás generando, una mayor presión, ¿cierto? Tienes Presión. como que hacer un mayor esfuerzo, ¿cierto? Entonces, al hacer un mayor esfuerzo, ¿qué traccionas? Los músculos, Los ¿no? músculos. Sí, traccionan los músculos y haces como que, ¿sí? ¿Qué se tracciona de la parte de tejidos blandos? Mm, Los cartílagos costales, ¿verdad? No. No, tampoco. La piel. Sí, bueno, traccionas la piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? ¿Y con qué fin traccionas eso? Para dar esa elasticidad, ¿no? Para tratar de generar una mayor presión negativa para que el aire ingrese, porque tú estás teniendo alguna condición en la cual la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Está afectada porque tú no estás logrando como una expansión adecuada, ¿cierto? Entonces tienes que hacer un esfuerzo mayor, tienes que generar una presión negativa mayor, y en ese orden de ideas haces pues un esfuerzo mayor de los músculos y una tracción, y eso se ve reflejado en el tiraje subcostal. sí, señor. ¿Listo? Ujú. Ahora sí explícalo con lo que Mm, encontraste. Pues, pues lo que entendí pues es que o sea, esto requiere que haya como en el espacio pleural y la caja torácica, la idea es que haya una presión adecuada, o sea, lo normal, ¿sí? Sí. Y pues esto como que establece que haya un gradiente de presiones, o sea, que haya un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Pero cuando hay un fracaso, o sea, si hay una patología, una neumonía, una bronquiolitis, que también esa era como qué patologías en los niños podía presentar el tiraje, entonces había neumonías, bronconeumonías, Todo lo que bronquiolitis. disminuya la distensibilidad Ujú, pulmonar va a generar tiraje, ¿sí? ujú. Sí, señor. Entonces, pues la idea de esto, entonces, como no va a tener, o como este fracaso, o sea, esta patología va a provocar que no haya un buen adecuado intercambio gaseoso, pues va a hacer que se produzca el trabajo extra que va a ser los músculos accesorios. Ujú. Sí, bueno, más o menos, pero Mm, ¿qué faltó lo del juego de presiones? ¿No averiguaste nada? La diferencia entre la presión transpulmonar y la presión intrapleural, bueno, o presión alveolar. Es que no me quedó claro, entonces pues por eso como que no lo traté de comprender y no me quedó claro, entonces pues por eso como que no lo explico porque pues no lo entendí bien, entonces me enredo para Entonces, a explicar. manera de grandes rasgos es eso. Ustedes tienen alguna condición que genera que la distensibilidad pulmonar disminuya. Ustedes tienen que generar un mayor esfuerzo, ¿sí? Para mantener esa presión negativa, ¿sí? Lo que ustedes por ejemplo, con -2 de presión negativa generaban un intercambio gaseoso, un volumen, una distensibilidad adecuada para ese intercambio gaseoso, ahora lo tienen que hacer con -4, ¿sí? Un poquito más de presión negativa. Entonces, al hacer eso, se evidencia clínicamente la presencia del tiraje subcostal, porque la caja torácica tracciona, ¿sí? Tracciona al generar ese mayor esfuerzo, hace una tracción, ¿sí? De la parte visceral, ¿sí? Porque las pleuras parietal y visceral hacen una tracción y generan clínicamente o al ojo clínico la evidencia del tiraje. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, eso por lo que estamos hablando, el contexto de que si el niño tenía tos o dificultad para respirar,
Entonces allí evaluamos si tiene o no los signos de peligro, si tiene o no la presencia del tiraje subcostal, si hay o no presencia de apneas. ¿Cuándo es una apnea, Eric? Cuando el niño no respire, o sea, cuando no tenga los movimientos. ¿Quién le ayuda? Es como La una voy a mencionarlo, pero no sensación. me acuerdo bien, que hay un periodo en la respiración normal del niño, hay un periodo de apnea por la respuesta, porque así es el periodo de respiración de él. Pero cuando se prolonga, ese periodo normal dura como 5 segundos, si no estoy mal. Pero cuando se prolonga, que pasa de 5 segundos ya a 10 segundos, ya ahí se empezaría a catalogar como una apnea, ¿no? Doctor, Sí. ¿Aló? ¿No me ¿nos escuchan? escuchabas? Aló. ¿Nos escuchabas? No, es que se escucha entrecortado. ¿Qué quiere llover acá donde yo estoy? Ok. No, no se Que vayan. el compañero Alejandro decía que era que una apnea era un periodo prolongado, o sea, una detención de la respiración en un periodo por encima de los 5 segundos. ¿5 segundos? No. Son 20. ¿Quién da más? 20, ¿no? Son 20 segundos, exactamente. Sí. ¿De dónde sacaste 5 segundos? Porque la No, verdad es que doctor. no me acordaba bien, solo que quería mencionarlo, pues para saber si estaba correcto o no. Porque recuerdo que en una clase el semestre pasado vimos que el neonato, bueno, los lactantes, tienen un Sí. periodo de respiración en el cual la apnea es también parte normal de esto, aunque obviamente en un No, determinado no, 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 tiempo, no, ¿no? pero espérate, una apnea nunca es normal, ¿sí? O sea, así sean en prematuros, nunca es normal, eso sí grábenselo. Nunca es normal que alguien haga una apnea, al menos un prematuro, ¿sí? Pueden hacer alguna respiración paradójica o algunas, lo que no le gusta mucho el concepto, por ejemplo, a algunos profes como el doctor Villarraga no le gusta que una pausita, unas pausas, ¿no? Ellos sí hacen alguna respiración paradójica o algún tipo de patrón diferente a algo de un recién nacido a término, pero nunca es normal que ellos hagan apneas, ¿sí? Si un recién nacido te está haciendo apneas, oye, es un niño que hay que hospitalizarlo, hay que hacerle estudios. Si es un prematuro que está haciendo apneas, también hay que hospitalizarlo, hacerle estudios, ¿sí? Una apnea definida como un cese de la respiración más allá de 20 segundos en el cual hay alguna repercusión hemodinámica en ese paciente, por lo tanto se baja la frecuencia cardíaca. Entonces hay presencia de bradicardia, ¿sí? Entonces, una frecuencia cardíaca menor, por ejemplo, si es un recién nacido pretérmino, una frecuencia cardíaca menor de 100, ¿sí? Entonces, hablamos ya de que el niño está bradicárdico, ¿sí? Entonces, pues hay que iniciar manejo, ¿sí? Entonces, apneas en prematuros o apneas en general, nunca va a ser normal una apnea, ¿vale? ¿Habías leído algo de eso que era normal? Pues profe, es que si no recuerdo mal en una clase lo mencionaban, lo estoy buscando para saber si tengo el apunte y si encuentro pues le ¿De se lo... nosotros? ¿Una clase de este semestre? No, no, Pues nosotros no, del semestre pasado, pero si no estoy mal, no estoy diciendo que sea así, ¿no? No, no creo no creo que alguien le haya dicho de que una apnea es No, normal. profe, por eso digo que no fue que me dijeron, digo mis apuntes, si no recuerdo mal, voy a revisar y si encuentro le Ok. digo. Bueno, entonces mira, aquí tengo en mis manos, tengo un texto. Ustedes creo que también se entrenaron en la semiología con la semiología del doctor Cediel, ¿cierto? Sí, ¿Sí o señor. no? Sí, 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 señor. era el señora, que así es. manejábamos. Entonces les voy a leer un apartado donde habla de la explicación del tiraje, ¿sí? Ujú.
A ver, ¿dónde está esto? Dame un segundito. Bueno, entonces mira, dice que para que los pulmones sean capaces de realizar una expansión, ¿sí? La expansión que necesita, ¿sí? El aire puede penetrar libremente entre ellos. El aire debe penetrar, perdón, acá. Para que los pulmones sean capaces de realizar esta expansión se necesita que el aire pueda penetrar libremente entre ellos, o sea que las vías aéreas estén permeables, ¿sí? Que el pulmón sea suficientemente elástico, es decir, que no haya perdido la distensibilidad, lo que estamos hablando, ¿sí? Si el pulmón no puede llenar el vacío de que hablamos, ¿sí? Los tejidos blandos peritorácicos tratarán de hacerlo. Se observará entonces que el hueco supraesternal, bueno, la fosa supraclaviculares o epigástrico y los espacios intercostales se hunden en el momento de la inspiración. A este fenómeno se le da el nombre de tiraje, ¿sí? Secundario, ¿sí? A que el pulmón ha perdido esa distensibilidad pulmonar y generando una mayor presión negativa para tratar de compensar esa pérdida de la distensibilidad pulmonar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, sí, señor. Dime. Ya es que otra vez no se te escucha. Ok. Entonces, estábamos hablando que en el contexto de síntomas respiratorios podemos catalogar neumonía grave como si tiene cualquier signo de peligro, tirada subcostal, apneas, que ya definimos que es una apnea, saturación de oxígeno al aire ambiente baja. Entonces, que ya les dije, pero ¿qué se considera baja de saturación de oxígeno aquí al aire ambiente? Mejor dicho, ¿a qué paciente le indican ustedes oxígeno? Es menor del 95%, ¿no, doctor? Bueno, entonces la respuesta a esta pregunta es depende, ¿sí? Depende de dónde esté, ¿sí? Porque no es igual a yo decir necesita oxígeno acá Bogotá o en Villavicencio. Villavicencio, o si está en Cartagena, o si está en Bogotá, o si está en La Paz, Bolivia, ¿sí? Eso va a depender de la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, si está en Bogotá, tienen un valor para decir, bueno, necesita oxígeno, ¿sí? Tiene hipoxemia o tiene una SAFI baja y necesita algo de oxígeno. Entonces ellos hablan allá que por debajo de 88 o 90%, ¿sí? Están colocando oxigenito a un paciente. Acá nosotros estamos hablando por debajo del, por ejemplo, el 92%. Si están a la altura de Cartagena, debería estar por debajo del 94%, porque si está ya sobre el nivel del mar, ¿sí? No tiene diferencia nada a la altura, entonces deben de estar saturando por encima de 93, 94%, 95%, entonces si ya tienen una saturación por debajo del 94%, allá le colocábamos oxigenito, acá sí por debajo del 92%, o que el paciente presente, por ejemplo, el paciente puede estar saturando bien, pero tiene signos de dificultad respiratoria, tiene el tiraje, tiene aleteo nasal, pues necesita oxígeno. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los síntomas respiratorios, también está para yo evaluar si estoy en el contexto de una bronquiolitis grave, ¿sí? O una bronquiolitis leve, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que es una bronquiolitis grave? No hemos visto el tema de bronquiolitis, pero que sea bronquiolitis grave. ¿Qué se les ocurre? Pues que hay una restricción total al flujo de aire, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir avanzando un poquito en la revisión de bronquiolitis. Bronquiolitis es todo primer episodio agudo de sibilancias o todo ese primer episodio agudo de sibilancias desencadenado en un niño que previamente presenta síntomas respiratorios superiores y que progresa a inferiores, ¿sí? En un niño menor de 2 años, ¿sí? Entonces toda sibilancia, primera sibilancia sí que pasó de una gripita, después la gripita empezó a sibilar y empezó con dificultad respiratoria en un niño menor de 2 años, eso es una bronquiolitis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, si esa es la definición de bronquiolitis, usted
Ustedes aún no conocen la escala de Gum-Downs para clasificar una bronquiolitis grave, entonces pues no se las voy a preguntar, pero sí ya tienen algunas herramientas para decir cuándo hay alguna enfermedad grave o alguna condición grave. Entonces, ¿qué creen que son los criterios para decir que tenemos una bronquiolitis grave? Empecemos por la edad. Entre más pequeños, más riesgo de complicaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál cree que es la edad para decir de que un niño pues, puede tener un riesgo de complicaciones? 3 meses. Ok, menor de 3 meses, ¿sí? Menor de 3 meses o que sea un niño menor de 6 meses De 6 meses, prematuridad. con 6 meses con antecedentes de prematuridad o peso inferior de 2.500 o menor de 6 meses con signos de dificultad o taquipnea o cualquier otro signo de dificultad respiratoria, ¿sí? Eso en cuanto a la edad. Ahora, comorbilidad de base. ¿Qué creen que son algunos componentes esenciales para yo decir, oiga, este niño tiene una bronquiolitis grave porque tiene esto y esto? ¿Cuáles creen que son? Una mala adaptación neonatal. No, una comorbilidad, o sea, una patología. Digamos, síndrome de Down. Sí, síndrome de Down, como que está mirando por allá el libro, ¿no? Pero entonces sí, mira, todas aquellas condiciones que predispongan al niño a que no va a tolerar una alteración en la ventilación, perfusión pulmonar secundario a alguna noxa aguda. Por ejemplo, un niño que tenga una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, un niño con displasia broncopulmonar, un niño que tenga alguna cardiopatía congénita, un niño con una inmunodeficiencia, un niño con síndrome de Down, sí, porque los niños con síndrome de Down, no todos, pero algunos, digamos, un porcentaje importante, tienen o vienen con un defecto congénito asociado. En su mayoría, defectos congénitos, defectos del canal AB, ¿sí? O defecto de comunicación interventricular o comunicación interauricular o defectos del canal, ¿sí? Niños que tengan alguna condición o algún riesgo social alto, por ejemplo, niños con factores sociales, como por ejemplo abandono, población migrante, pobreza extrema, esos niños también pues tienen una condición social alta y se considera allí entre los criterios de gravedad. Niños que tengan que tengan una saturación de oxígeno baja al aire ambiente, niños que estén con algún grado de deshidratación, niños que presentan apnea, mírense que aquí también está dentro del criterio, ¿sí? O niños que tengan alguna escala, de acuerdo pues a esta escala, que es una escala muy específica, más adelante la veremos, que es la escala de Wood-Down-Ferris, que fue elaborada para estratificar la bronquiolitis, clasificar la bronquiolitis como leve, moderada, severa, para decir que paciente con bronquiolitis se va para la casa, se hospitaliza en sala general o va para cuidado intensivo. ¿Listo? Eso en cuanto a la bronquiolitis, ¿sí? También tenemos criterios para hablar de severidad, para hablar de leve o moderado o severo, por ejemplo, para niños con sibilantes recurrentes, ¿sí? Niños que ya han presentado más de un episodio sibilante, o sea que ya no es una bronquiolitis. Eso es otra cosa importante. Si este niño que lo catalogaron como bronquiolitis, ahora es que cuando vuelva de aquí a 3 meses, vuelve y volvió a pitar, se volvió a obstruir, y vuelve y le colocaron el diagnóstico de bronquiolitis. Bronquiolitis es solo una vez, ¿sí? Todas esas bronquiolitis después son sibilantes recurrentes y posiblemente niños asmáticos, ¿sí? Entonces, bronquiolitis, a todos nos da bronquiolitis una vez no más, ¿sí? Todo lo que se parezca a la bronquiolitis que viene después son niños sibilantes recurrentes, posiblemente asmáticos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para hablar de Krupp, ¿sí? Para hablar de Krupp, está la clínica de Krupp, que es estridor, ¿sí? Ese sonido, ese sonido así de obstrucción durante la inspiración y que se acompaña de tos perruna o metálica y disfonía, ¿sí? Entonces, tenemos también unos criterios para clasificarlo. Tenemos si el estridor es en reposo, si hay retracciones leves, ¿sí? Si la saturación de oxígeno al aire ambiente es normal y si tiene un puntaje de acuerdo a la escala de Wesley, que es entre 5 y 8, decimos que es moderado, ¿sí? Si no tiene eso, ¿sí? Si tiene una escala de Wesley mayor, pues decimos que es un Krupp severo y debe recibir pues tratamiento para ello dentro del hospital.
¿sí? Y así sucesivamente, o sea, es que no les puse los cuadros acá porque es que IEPI, imagínense, IEPI es un libro gordote, ¿sí? Pero lo que me interesa a mí que se aprendan de IEPI es que uno es una estrategia muy importante para disminuir la morbilidad y mortalidad materna, ¿sí? Perdón, materna no, infantil. Allí catalogamos a las maternas y a los embarazos en alto, mediano, bajo riesgo y hacemos una evaluación y una estratificación, una clasificación de cada uno de los síntomas del paciente por los cuales viene el paciente y de acuerdo a eso hacemos un plan de tratamiento, ¿sí? De acuerdo a ello, ¿sí? Entonces ustedes deben de preguntar pues una serie de síntomas y de acuerdo al síntoma que tenga positivo, pues se van orientando por ahí. Por ejemplo, si tiene tos o dificultad respiratoria, ustedes ya saben que tienen que mirar si tiene una neumonía grave, si tiene una neumonía, si tiene una bronquiolitis severa, si tiene una bronquiolitis leve o moderada, si tienen un croup severo o un croup leve o moderado, o si es un niño con sibilante recurrente leve o tiene una sibilancia recurrente, una crisis asmática severa, ¿sí? Si es un síntoma es vómito y diarrea, entonces mirar que no tenga deshidratación, si tiene o no deshidratación. Si el síntoma o el motivo de consulta es fiebre, entonces tienen que catalogarlo como una enfermedad febril de alto riesgo, lo mismo, lo que ya hemos hablado, si es de acuerdo a la presencia o no de los criterios, si es de alto riesgo, riesgo intermedio o de bajo riesgo. ¿Listo? Les voy a mostrar acá. Abrí la cámara. Hola muchachos, ¿me miran? Sí, Sí, señor. señor. IEPI es un mamotreto así, ¿sí? Está resumido o abreviado, ¿sí? En unos manuales en los cuales nosotros tenemos unos manuales de procedimientos, ¿sí? Que están todos los cuadros, todo esto que hemos hablado, están en unos cuadros de procedimientos, en unos manuales, que es este manual, ¿sí? Se llama el manual de cuadro de procedimientos y está cada uno de los procedimientos o tratamientos específicos para la condición, ¿sí? Por ejemplo, entonces está el tratamiento para los niños con desnutrición, ¿sí? Niños con retraso del neurodesarrollo, niños con desarrollo normal, por ejemplo, para las asesorías o consejerías en la familia, ¿sí? Entonces son unos puntos muy específicos. Es un tema muy largo, no me interesa que se aprendan digamos, al dedillo qué dice la página 510 o 158 en el manejo de desnutrición aguda moderada. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan evaluar los signos de peligro, identificarlos, ¿sí? Y una vez ya identificados los signos de peligro, de acuerdo al síntoma que presenta el paciente, así hacer el manejo de acuerdo al cuadro de procedimientos, que esto lo hacen pues por medio lo pueden tener como un manual de bolsillo o lo pueden tener en su celular. Es una estrategia que ha permitido, vuelvo y digo, pues disminuir la tasa de mortalidad de las condiciones más prevalentes que tenemos actualmente, ¿sí? En países de desarrollo, sobre todo. Y fue una estrategia inicialmente orientada hacia los niveles niveles de atención 1, que se supone que son los niveles donde pues no va a estar el pediatra, sino va a estar pues otro tipo de personal, y es para tratar de familiarizarlos con esas patologías que identifiquen condiciones graves, remitan o identifiquen condiciones leves que puedan manejar allí. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, entonces me las dejan todas a mí para el examen. Bueno, pues entonces yo les hago preguntas, ya que no preguntaron. ¿Qué dice IEPI? No, mentiras. ¿Cómo se trata una enfermedad febril de alto riesgo? Ya lo hablamos acá.
Se administra antibióticos. Y se remiten. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y una de riesgo intermedio? A esa lo que se le hace es tomar paraclínicos. Ah, Digamos, se le asegura la hidratación al niño, se busca la causa de la fiebre con los paraclínicos, se le sí, hará entonces, por ejemplo, seguimiento. hay unos criterios para riesgo intermedio, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Entonces dice que pues fiebre por más de 5 días o más, entre 6 meses y 2 años, ¿sí? Respuesta inadecuada al estímulo social, no sonrisa social, disminución de la actividad, se despierta cuando se estimula. Es una enfermedad febril de riesgo intermedio, ¿sí? Dice que tienes que realizarle unos exámenes, que es hemograma, parcial de orina. Y, por ejemplo, si el hemograma tiene mayor de 15.000 leucos, ¿sí? Más de 10.000 neutrófilos, ¿sí? Si tiene esto, pues debes de tratar como una enfermedad febril de riesgo alto, deberías de colocar antibiótico, ¿sí? Si el parcial de orina es compatible con una infección urinaria, que es lo que vamos a ver más adelante o mañana, si es compatible con IBU, pues entonces hay que hospitalizar, colocar antibiótico y remitir, ¿sí? Si la condición es una pielonefritis y no pueden manejarlo allá. Si la fiebre es más de 7 días, también hospitalizar y remitir. Tratar la fiebre, entonces aquí lo de la dosis del acetaminofén, bueno, algo muy importante que creo que no hemos hablado nada de medicamentos en lo que va del semestre. Entonces uno de los medicamentos más frecuentemente formulados por los pediatras es el Doles o acetaminofén. ¿Cuál es la dosis del acetaminofén, Juan Diego? Juan Diego tiene problemas de conexión. Luis Alejandro, ¿cuál es la dosis del acetaminofén? Profe, yo sé que es de 10 a 15 miligramos por kilo. ¿Por kilo Sí, dosis o por kilo día? esa es la estándar, pero hay varias No dosis. sé si por dosis o por día. Creo que es por dosis, pero no estoy seguro. Esa es la estándar, pero hay varias dosis, doctor. Hay dosis para lactante, hay dosis para niños de preescolar. Espérate a ver si me acuerdo. Bueno, explícame esa parte, ¿cómo así? Ya Ya, te ya. metiste, bueno, explícame a ver, ¿cómo así? Eso que acabas de decir, explícame la dosis del lactante. Bueno, doctor, pues mira, yo había revisado, pues lógicamente para mi tema de exposición y Sí, pues como yo tengo lógicamente que decir algunos analgésicos, pues dentro de esos está el acetaminofén, que pues es el que más se utiliza y tiene sí. múltiples dosis. Hay una dosis como en general que se puede utilizar, que es de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 4 a 6 horas. ¿Sí? Ajá. Pero entonces el libro también lo clasifica pues en niños mayores y preescolares, en lactantes, en neonatos y, y ya, hasta ahí recuerdo. Bueno, Entonces, pero bueno, en ¿qué neonatos te era, varía? Ujú, entonces dime. mira, la dosis normal es de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 4 a 6 horas. En niños mayores o preescolares es de 90 a 100 miligramos kilogramo día. En lactantes es 75 miligramos kilogramo día y en neonatos mayores de 32 semanas 60 miligramos kilogramo día y en pretérmino de menos de 32 semanas es 40 miligramos kilogramo día. No, bueno, en general para todos, ¿sí? A excepción de, por ejemplo, los recién nacidos, si queremos hacer un cierre farmacológico con acetaminofén, cierre de ductus, podemos utilizar otras dosis, pero en general a todos utilizamos dosis de 15 miligramos kilo dosis, ¿sí? Para todos Doctor, los el cierre niños. de ductos no es con indometacina. Sí, sí, con ibuprofeno, pero hay algunas indicaciones, por ejemplo, cuando hay cierre, cuando hay fracaso terapéutico al ibuprofeno, se puede cerrar con acetaminofén, ¿sí? Que eso es el otro esquema. Listo, sí, señor. Entonces, si no es para eso, si no es para cierre de ductus, si no es para cierre de ductus, utilizamos a todo mundo 15 miligramos kilo dosis, ¿sí? Para todos los niños, ¿vale? Listo, sí, señor. Si ya es un niño grande, que ustedes le calculan 15 miligramos kilo dosis, por ejemplo, por allá por encima de los 30 kilos, que ya le da como 450, cercano a los 500, le damos una tableta, ¿sí? Y ya pues los adultos, 1 gramo,
¿sí? 1 gramo cada 6 horas. Niños más grandes o niños obesos podrían tolerar 1 gramo cada 6 de acuerdo pues a la condición del dolor. Pero en general la dosis para todos 15 miligramos kilodosis. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí hablamos también de... Bueno, por ejemplo, aquí también hablan de lo que es otitis. Es que todo tiene sus... Por ejemplo, si viene por dolor de oído, entonces tiene una clasificación, ¿sí? Entonces clasificamos al niño o que tiene una otitis aguda o no tiene otitis, ¿sí? Que tiene una otitis media recurrente o tiene una otitis crónica, ¿sí? Por ejemplo, si el niño tiene dolor de oído y le está supurando el oído, entonces tenemos que ver si estamos ante un contexto de otitis aguda o una otitis recurrente. Una otitis recurrente si ha tenido 3 o más episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses, ¿sí? O 4 episodios de otitis media aguda en el último año, ¿sí? Sería como para otitis media. ¿Cuál sería el tratamiento de la otitis media? ¿Qué se les ocurre cuál es el tratamiento de la otitis media? Pues antibiótico, doctor, con Entonces, bueno, esto es un cefalosporinas, tal tema vez. es un tema que vamos a revisar más adelante, pero voy adelantando algo, si dentro de los agentes etiológicos, allí está, pues puede estar el neumococo, ¿sí? El Haemophilus influenza, el estreptococo, y otros gérmenes gram negativos. Entonces, en general, el primer tratamiento o la primera elección para otitis media aguda no complicada, supurativa, están las penicilinas sintéticas. Allí encontramos pues la amoxicilina, ¿cierto? Amoxicilina. Entonces, la amoxicilina para otitis media aguda. ¿A qué dosis utilizamos la amoxicilina? Vamos a preguntar, bueno, a Juan Diego ya le preguntamos, a Luis Alejandro ya le preguntamos, ¿cierto? Santiago fue el que contestaste ahorita, ¿sí? Sí, señor, yo fui el que contesté ahorita. Bueno, ¿a quién no hemos escuchado hoy? Ana María. Sí, doctor, yo fui la que dije lo de fiebre, pero bueno. Creo que son de 25 a 50 miligramos kilogramo día. No, Juan Diego, escríbenos acá en el chat si no tienes audio. ¿Cuál es la dosis de la amoxicilina para otitis media aguda? Bueno, Juan Diego dice que no la sabe. Bueno, entonces, bueno, no la voy a poner de tarea porque ya tienen algunas tareas, pero la dosis es de 90 miligramos kilo día, repartido, puede darse en 2 o 3 dosis, cada 8 o cada 12 horas. Para tratar de mejorar adherencia se puede dar cada 12 horas, pero pues digamos que la efectividad puede reducirse un poco porque la amoxicilina, si ustedes recuerdan, es un antibiótico que actúa sobre tiempo dependencia, ¿sí? Entonces, entre más alta esté la concentración por encima de la MIC, ¿sí? de esa MIC, que es concentración inhibitoria mínima, y ese tiempo de antibiótico debe estar por encima de esa MIC, y entre los intervalos debe estar más allá del 60% de la MIC, entonces debe darse de una forma frecuente. Entonces, por eso se sugiere dar cada 8 horas, ¿sí? Sino que para mejorar adherencia se da 2 veces al día, pero pues tiene una efectividad menor. 90 miligramos kilo día de amoxicilina normalita, ¿listo? Porque también hay amoxicilina con ácido clavulánico y me van a buscar cuando cuando veamos la otitis media aguda, vamos a ver la indicación de cuando se amplía el espectro a amoxicilina ácido clavulánico. Bueno, eso en el contexto de la otitis media supurativa.
Si el paciente tiene, por ejemplo, una sospecha de una mastoiditis, que tenga dolor de oído y esas cosas, si ustedes lo examinan y tiene un eritema aquí a nivel de la mastoides, tiene una mastoiditis, ¿cómo se trataría una mastoiditis? Entonces, un niño hay que hospitalizarlo, colocarle primera dosis de antibiótico de acuerdo pues al esquema de vacunación. Por ejemplo, una mastoiditis por lo general no coloca ceftriaxona, dosis de 75 miligramos kilo día. Bueno, y así sucesivamente para cada uno de los ítems, ¿sí? Por ejemplo, para el ítem del estado nutricional, ¿sí? Nosotros clasificamos el niño como desnutrición severa, desnutrición, riesgo de desnutrición y adecuado estado nutricional. Erika, tú que no hemos visto, bueno, vimos algo muy a grosso modo de los patrones de crecimiento, pero yo les hablé de cuándo se consideraba normal, ¿sí? De acuerdo a las desviaciones estándar y cuándo se consideraba en zona de riesgo. Si yo te digo que un niño tiene riesgo de desnutrición, estoy hablando de que tiene un peso para la talla, ¿en qué desviación es estándar? Menos 3. No. Doctor, ¿no es entre +1 y +2 o -1 y +2 y -2? Ok, muy bien. No, Erika. Entonces recuerda, Erika, que como habíamos hablado en la clase, ¿fue la clase pasada? Hablamos de... Por supuesto, voy a conseguir más información para poder... Se me activó acá el Siri. Como habíamos hablado de la clase pasada, de las desviaciones estándar, ¿sí? Donde una desviación estándar nos decía qué tanto se aleja ese paciente de la media o de la mediana, y hablábamos de que si los rangos de normalidad o en el 67% de la población estaban entre tanto y tanta desviación, y que menos 2 desviaciones o mayores desviaciones estándar estaban en 97.5, 97.8% de la población. Entonces el rango de la normalidad estaba entre eso, y todo niño que estuviese entre -1 y entre -1 a -2 desviaciones estándar es un niño de riesgo, ¿sí? Y niño que estaba entre +1 y entre +1 a +2 desviaciones estándar estaba también en riesgo, si estamos hablando, no sé, de sobrepeso o obesidad, y hacia abajo en desnutrición, ¿sí? Que es el parámetro para evaluar el niño con peso para la talla, ¿sí? Ahora, si eso es lo de riesgo, entonces para decir que está en desnutrición, ¿cuál sería, Erika? Vamos a ver acá por qué se activó este coso. ¿Cuál sería, Erika? Que sea, o sea, debajo de -2. Ajá, -2, ¿sí? Y si yo te digo que es una desnutrición aguda, moderada, no es severa, esto también lo hablamos. No sé, doctor. Sofía, para decir una desnutrición aguda severa, tiene que estar en menos qué. Bueno, desnutrición, -2, ¿cierto? Y Desnutrición es -2 hasta -3. Y la severa es por debajo de -3. ajá, -3 desviaciones estándar, muy bien. ¿Listo? Eso en el tema de desnutrición. Entonces, si yo tengo un niño que, por ejemplo, tiene signos de emaciación, ¿sí? Que es el niño con esa hipotrofia o atrofia a nivel de glútea, a nivel de los segmentos, de segmento superior, segmento inferior, tiene edemas, ¿sí? Tiene el signo de la bandera, bueno, sí, el signo de la bandera, y en la valoración antropométrica yo lo cojo y lo peso, lo mido y me da por debajo de -3 desviaciones estándar, entonces es un niño que tiene una desnutrición severa, ¿cierto?
Y dentro del manejo de la desnutrición severa dice que pues, está primero uno hospitaliza y refiere urgentemente el paciente. Entonces ahí en el manejo de la desnutrición hay algunas cosas que tenemos que hablar de las complicaciones. Si tiene alguna complicación aguda, se trata la complicación aguda. Por ejemplo, si tiene síntomas respiratorios, entonces se trata la neumonía. Si tiene gastroenteritis o diarrea, se trata la diarrea. Y se hace un manejo también nutricional. El manejo nutricional es para manejos intrahospitalarios, para pacientes intrahospitalarios, que es cuando se capta el paciente, tiene algún grado de complicación. Se hace con una fórmula especial que es la F75. Y aquí el manual tiene unas pautas para decir qué cantidad nosotros le damos al paciente en el primer día, qué cantidad le damos al paciente en el segundo día, qué cantidad le damos en el tercer día, de acuerdo a las fases, fase inicial, fase de estabilización y fase de recuperación, ¿sí? Entonces les digo que pues el general, el manual, la estrategia IEPI es una estrategia amplia para abarcar un gran número de patologías. No me interesa que se aprenda al dedillo cada uno del manejo de las patologías, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos los temas y vamos reforzando ciertas cositas. Por ejemplo, cuando hablemos de neumonía, vamos a hablar de cosas de los signos de peligro y cuándo considerar una neumonía grave con base en IEPI, ¿sí? Cuando hablemos de enfermedad diarreica aguda, que creo que ya hablamos algo de deshidratación, hablamos de lo de la deshidratación, cuáles son los signos de deshidratación. Y bueno, de otitis, si no vamos a nombrar mucho de IEPI. De desnutrición, si nos vamos a basar netamente del lineamiento de desnutrición del manual colombiano y de la clasificación de IEPI. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias. Yo de momento no. Bueno, entonces, ¿qué es IEPI, Erika? ¿Preguntas las siglas, doctor? O sea, ¿qué significan las siglas? Sí, ¿qué significan en realidad que busca? Erika, ¿qué es IEPI? Es estrategia de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Y cuál es el fin de esta estrategia? Como reducir como la incidencia de estas enfermedades prevalentes de las edades de los niños entre 0 y 5 años. Por el medio de cómo hacemos cómo es la estrategia IEPI, Ana María, ¿cómo es la estrategia IEPI? ¿En qué se basa la estrategia IEPI? En mejorar la calidad de atención que reciben los niños en salud. Bueno, sí, hay que mejorar, pero lo que hablamos, lo que les mostré, ¿cómo se basa la estrategia? Por medio de unos pasos, ¿no? Por medio de unas guías. Evaluar, clasificar, tratar y aconsejar. Y exactamente. De acuerdo a un estilo de semaforización, ¿cierto? Donde yo semaforizo niños que están en rojo, que son las condiciones graves, ¿sí? Niños que están en amarillo, que pudieran manejarse en una sala general o hospitalización o en primer nivel, o niños que están en un color verde, cual solamente es algún grado de consejería o seguimiento, ¿sí? Esa es la estrategia de IEPI. Eso es lo que necesito que se aprendan, el mensaje a casa de esta charla, de toda esta carreta, es que IEPI se basa por medio de evaluar, clasificar, tratar o aconsejar. Usted va a evaluar, clasificar, tratar o aconsejar el síntoma por el cual el paciente va a llegar, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente viene con diarrea con sangre, viene con deposiciones líquidas con sangre, entonces tú evalúas de acuerdo a la edad del paciente,
de acuerdo a la evolución de los síntomas, a la cronología de los síntomas, de acuerdo si tiene o no tiene signos de deshidratación, evalúa si tiene una disentería, si no tiene disentería, si tiene una enfermedad diarreica aguda con deshidratación, con algún grado de deshidratación, sin deshidratación o con deshidratación grave, ¿sí? Lo mismo para síntomas respiratorios. Si el paciente te llega por tos y dificultad para respirar, tos, mocos, congestión nasal, entonces tú tienes que evaluar de acuerdo a la estrategia IEPI si te estás enfrentando ante una neumonía grave, una bronquiolitis grave, una bronquiolitis, un niño con sibilante recurrente o un niño con una sibilante recurrente grave, o un niño con un CRUB leve, moderado o grave, ¿sí? Si estás en el contexto de que el niño llega por un dolor de oído, entonces clasificar si el niño tiene una mastoiditis, tiene una otitis media aguda, una otitis media recurrente o una otitis media crónica, ¿sí? Si el motivo de consulta fue que el niño se lo encontraron en una brigada de salud y lo ven con poco cabello fino, quebradizo, entonces tú tienes que identificar si estás en contexto de una desnutrición aguda moderada, aguda severa o una desnutrición severa, si no tiene desnutrición, ¿sí? O está en zona de riesgo de desnutrición, ¿vale? Lo mismo para los niños pequeñitos, los recién nacidos, si tiene una enfermedad grave, una infección grave o una infección local, ¿sí? Los recién nacidos cuando nacen inmediatamente, ver si tiene un niño que tenga pues unas necesidades de algunas medidas especiales para su adaptación neonatal, un recién nacido alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio. ¿Listo? Eso es lo que quiero que se aprendan de IEPI. De momento no pretendo que mañana se sepan manejar este manual que de por sí es extenso, pero que sí a medida que vayamos avanzando en el semestre, vayamos revisando cada cosita, vamos profundizando de acuerdo al tema, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, sugerencias. Ya no tengo preguntas, doctor. Ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces, mañana, ¿a qué hora nos vemos para tratar el otro tema? ¿Qué vamos a ver mañana, doctor? Mañana vemos lo de laboratorios, ¿sí? ¿Qué horas son? No, doctor, pues a la hora que usted diga. Mañana habíamos hablado de que íbamos a hacer hoy los dos temas, pero es que ahorita tengo que salir a turno, pero mañana podemos ver el tema de laboratorios, que es hemograma, uroanálisis, vamos a ver lo de radiografía de tórax y esos tres laboratorios básicos. Y ya, y tendríamos la revisión del tema práctico, ¿no? Que sería accidente ofídico, no. Lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral. Sí, ¿no era accidente ofídico? Pues en el orden que está en la guía de cátedra iba politraumatizado, luego quemado, luego lisis tumoral, luego ciofídico, rábico, intoxicaciones y estatus convulsivo. Ok, listo. Entonces mañana sería lisis tumoral, ¿sí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, mañana no se ven con Ronald, ¿cierto? No, señor, yo voy a escribirle a ver esta vez si podemos ir esta semana ya a simulación, Sí. que yo creo que sí. Entonces, para ver si acaso, yo creo que sería el viernes, pero yo me comunico con él. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana para revisar síndrome de lisis tumoral. ¿Quién lo va a preparar? Doctor, creo que es Juan Diego. El muchacho que no tiene micrófono. Bueno, listo, Juan Diego. Ok, listo. Bueno, tienes que hablar de los criterios de síndrome de lisis tumoral y el manejo de síndrome de lisis tumoral
digamos, el criterio clínico y el criterio paraclínico, ¿no? Que más que todos los pacientes presentan es criterio paraclínico, ¿sí? De acuerdo a los criterios que tenemos allí. Patogénesis y manejo, Juan Diego. Me interesa es que sepan manejarlo. Primero sospecharlo, ¿sí? En qué paciente sospecharlo y pues el manejo, ¿sí? El manejo que es un manejo puntual, hiperhidratación, el manejo de el quelante de fósforo, ¿sí? El manejo de la hiperpotasemia o de la hipercalemia, de la hipocalcemia, ¿sí? Es que hablar de eso. ¿Sí? ¿Cómo es la terapia de hiperhidratación? ¿Cómo es el manejo del potasio? Los quelantes del fósforo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Revisamos el lisis tumoral y en la tarde nos volveríamos a ver. Espera que Juan Diego escribió algo ahí. No, esas están bien, las de Up to Date están bien. ¿Sí? Esas están bien. Ahí creo que hay otras guías. Las busco acá. Hay unas guías norteamericanas que son muy buenas. De paso y las dejo acá en el en el escritorio. Este no es. Bueno, pues voy a compartirte acá al WhatsApp. Al WhatsApp no, sino acá al chat. eh, unos artículos. Pero en general de Up to Date es muy completo, ¿sí? Pero te voy a compartir acá un artículo que creo que sí, este es del 2020, de este año, del ISIS tumoral. Este es muy puntual, podrías como complementar algo si te quedó algo de duda en Up to Date, lo completas acá con este. ¿Sí? Entonces voy a compartirlo aquí al chat. Ay, hijo de madre, no se deja pegar. Tengo que cargarlo desde... Ah, madre. Ya que tengo que cargarlo desde ahí, no se deja arrastrar. A ver, rotación. Lisis tumoral. Eso. Ahí te estoy enviando un artículo que es de este año del Pediatrics. Ese es bueno, ¿vale? Ahí, se lo envié. Listo, muchachos, entonces nos vemos Una mañana. pregunta con lo de qué, con lo de accidente ofídico. Esto, yo estoy sacando todo del manual de urgencias pediátricos, ¿sí? Y pues todo está muy completo, la verdad, hasta el momento. Pero hay una parte que me causa confusión y es con el accidente lapídico, que es el de las corales, ¿sí? Que es el que tiene que Es ser. casi no es frecuente, pero bueno, Sí, sí, que es poco frecuente, pero ahí menciona que es importante tenerlo en cuenta porque en este caso el antídoto para el elapídico, o sea, el de las corales, es específico para cada coral,
¿sí? Mm. Entonces, ellos hablan ahí dependiendo del patrón de los colores de la bicha esta. Lo Así mismo. importante es saber cuándo es una falsa coral y no una falsa o una Bueno, coral. listo. ¿Sí? Listo. De ese no te preocupes, no te voy a estresar en que tienes que saberte con número de ampollas de X, no, sino importante es saber de acuerdo a lo que dice el texto, ¿sí? Que eso es algo ya universal, cuándo es una falsa o no, una verdadera coral, que de acuerdo a los anillos y los colores, ¿no? Sí lo Anillos revisaste. sí, señor. Dependiendo la distribución de cada anillo. Sí. Entonces hay unas, por ejemplo, que si está o no está X o qué tipo de color, considera si es una falsa o no coral, ¿sí? Listo, doctor. Entonces, Pero, pues pero es que el libro lo clasifica incluso como tú lo pides, así de leve, moderado, grave, pero finalmente dice todas se deben considerar como grave. Pero también, sí, además de eso, también dice que el antídoto se da para cada coral bueno, cada coral no, sino para cada lapide, por decirlo así, para cada una de esas serpientes de esa sí, familia, sí, se sí, da, se da diferente, pero ahí solo mencionan un antídoto específico que es para las que tienen el patrón rana, que es rojo, amarillo, naranja, amarillo. Y entregan solamente ese antídoto y no mencionan más antídotos. Y me preocupa pues porque se supone que para cada una de ellas debe haber un antídoto y solo mencionan ese antídoto. sí, eso es algo que no está ahí en el texto. Pues si quieres lo buscas en otro lado, pero si el resto de la presentación está bien, no te voy a pedir ese dato, no te preocupes, porque yo sé que el porcentaje de accidentes ofídicos por colares es muy, muy poco, ¿sí? Y digamos que la finalidad de la charla es que ustedes sepan manejar, obviamente, accidente ofídico y sepan identificar cuando hay sospecha de por coral, pero que sepan manejar el más frecuente, ¿sí? Trópico. El botrópico, ¿sí? Ese es el más frecuente y de acuerdo al número de ampollas, de acuerdo al tipo de A la fuente de gravedad. cero, de acuerdo al compromiso de los segmentos, ¿sí? Eso es lo que me interesa de esa charla, ¿vale? Listo, sí, señor. Obviamente, si quieres profundizar, nos lo traes, pero si no, no te voy a exigir que tengas eso porque digamos que el manejo no te vas a quedar con ese paciente donde estés, sino toca remitirlo a un cuarto nivel o quinto nivel donde tengan disponibilidad del suero de forma inmediata, ¿sí? Listo, sí, señor. Y lo otro es que también es un suero que, lo que vuelvo y digo, difícilmente se consigue en un centro que no sea de referencia. Entonces, es al paciente que toca es sacar, toca es identificarlo y sacarlo, ¿sí? Remitirlo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¿vale? Sí, señor. Bueno, listo. Bye.